buenas noches, particularmente para aquello que no saludé. Y gracias por poder compartir este tiempo con todos ustedes y sobre todo compartir la palabra de Dios, que de eso se trata, ¿no es cierto? Le quiero invitar a leer dos pasajes que nos van a servir a nosotros de motivación y de ayuda para esbozar los pensamientos que tenemos en nuestro corazón, en mi corazón. Leemos en el Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Otra expresión de la palabra de Dios que queremos compartir es el Salmo 73:25. Se pregunta el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nuevamente la expresión, fuera de ti nada deseo en la tierra. El mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, va tras el bien material, temporal, perecedero, afirmando de esta manera su confianza en esas cosas. El mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, manejado por el príncipe de este mundo, Satanás, va tras todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, cosa que no proviene del Padre, sino del mundo, según lo señala 1 Juan 2:16. El hombre natural tiene su certeza, su fundamento en esas cosas. Cristo lo señaló de esta manera, bien claro el Señor y bien contundente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lo dijo el Señor Jesucristo y lo registró Juan 8:44. Amados hermanos, que no nos quepa la menor duda que el impío, el que no tiene temor de Dios, a sabienda o no, hace los deseos de su padre, el diablo. La palabra de Dios a sus hijos, a los hijos de Dios, nos insta, nos impulsa a nosotros los cristianos que renunciando, según lo señala Tito 2:12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tres cosas interesantes, hermanos, que yo simplemente recalco, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El salmista señala esta verdad afirmando su confianza en su Dios. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Fuera de Dios no hay bien para sus hijos, hermanos. Tenemos que tener bien en claro esto. No hay para mí bien fuera de ti. Todos los bienes imperecederos, inmarchitables, están dentro de Dios, no fuera de Dios. No hay para mí bien fuera de ti. Y dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cada uno debemos preguntarnos, ¿cuáles deseos están perturbando nuestra relación con Dios que están fuera de Dios, que están fuera de Él? Nada fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ojalá que esto sea una vivencia en cada uno de nosotros.
Usted y yo, hermanos, somos llamados a tener esta misma confianza en nuestro Dios, hallar nuestro todo en el Señor. Esta firmeza, esta seguridad se asienta al menos en tres verdades insoslayables que debemos considerar y practicar. Qué bueno es que podamos ahondar en la palabra de Dios, escudriñar en la palabra de Dios. Pero el ciclo, sabemos, y muchas veces lo decimos en las oraciones, se cumple, y particularmente en la oración después de la predicación del hermano, decimos acerca de practicar lo que hemos escuchado. Y ahí se cumple el ciclo. Debemos saber, debemos escudriñar, debemos ahondar en la palabra de Dios, pero ella realmente cumple su ciclo cuando lo practicamos, lo llevamos a la práctica. Y estas tres cosas que brevemente yo quiero compartir son las siguientes. En primer lugar, estas dos expresiones de la Biblia nos llevan a pensar en una relación extraordinaria, hermanos, que vivimos usted y yo, que solamente los hijos de Dios podemos vivir. Es la relación de comunión. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Es la expresión que hemos leído. Esta frase expresa la íntima comunión que tenía el salmista con Dios. La íntima relación que el salmista tenía con Dios. Una comunión que debemos anhelar con todo nuestro corazón, tal cual lo señala el Salmo 42:1, hermanos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debemos tener esa apetencia de tener comunión con Dios. Debemos tener ese anhelo, ese deseo de tener comunión con Dios. El ciervo requiere de alta dosis de agua. Necesita mucha agua. Cuando no encuentra agua, emite bramidos, un bramido que es un clamor desesperado por agua. Y el salmista utiliza esta figura y dice, como ese ciervo, nuestra alma debería bramar por la presencia, por la comunión con Dios. La única manera de quitarnos la sed espiritual es vivir una intensa intimidad con nuestro Dios, vivir una genuina comunión con Dios, una comunión que, como también el salmista señala en el Salmo 25:14, una comunión íntima, reverente. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Un texto para desarrollar en mucho tiempo, pero le señalo, hermanos, es la comunión íntima. Muchas veces vivimos una comunión así apresurada, pero acá no está hablando de una comunión íntima de Jehová. ¿Y con quién es esa comunión íntima que tiene Jehová? Con los que le temen, con los que le tienen, con los que le temen. ¿Qué es temer a Jehová? Y todos sabemos que no es ese temor, ese miedo, ese pavor, sino ese temor reverencial a Dios, de reconocerle a Dios como el Supremo. Ahora vamos a desarrollar un poco más esto, como el Supremo, como el superior, como el que es el omnipotente. Y hermanos, en primera instancia podemos decir que todos los hijos de Dios tememos a Dios. Pero a poco que analizamos nuestras vidas, por ahí es una vida que no
tiene todo el temor a Dios que debe tener. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y de esa comunión íntima resulta el conocimiento de su pacto. El Señor tiene grandes cosas para revelarnos, como dice en mucho lugar de su palabra, y particularmente a aquellos que le tememos a Él y Él está dispuesto a tener esa comunión íntima. Una comunión ansiada, hermanos, ansiada. Desde el mismo momento en que abrimos nuestros ojos, recién hablábamos ahí con Juan Carlos acerca de, bueno, el Señor nos ha dado este día y ya eso es una gran bendición. Y hermanos, cuando abrimos nuestros ojos, qué bueno es ansiar en el inicio del día esa comunión con Dios. Señala también el salmista, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Fíjense otra vez la idea de sed. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 63:1. Se ha dicho acá en los comentarios acerca de lo tremendo de la influencia del mundo sobre la vida de los seres humanos, y al decir el mundo, me estoy refiriendo al concepto orquestado por Satanás, a la filosofía del mundo. Y es realmente para el cristiano eso, tierra árida, seca y árida, donde no hay agua, hermanos. Y nosotros debemos al inicio del día clamar por esa comunión con Dios. Quiera el Señor que usted y yo podamos vivir esa comunión íntima con el Señor, no solamente en el instante, en el momento, que es uno de los más preciosos, en la cena del Señor, sino en todas las circunstancias, en todos los momentos de nuestra vida. El Señor le reconoció esto a Abraham, por ejemplo, y a muchos otros hombres, pero es llamativo la comunión que tenía Abraham con el Señor. Segundo lugar, hermanos, segundo punto, otro aspecto de esto, reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento del señorío de Dios sobre nuestra vida. Dice la expresión que hemos leído al principio, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Fíjense que el salmista lo hace personal. No dice tú eres el Señor de todos los que te temen, tú eres el Señor de Israel. No, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y en esa perspectiva debemos tener este reconocimiento, hermanos. El señorío de Dios en nuestra vida. Un señorío reconocido, tal como lo hizo Tomás en esa expresión tan conocida que tal vez usted lo sepa de memoria. Cuando dijo el Señor después, cuando le dijo Tomás al Señor después de comprobar la resurrección de Cristo, Tomás le dijo, según lo relata Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Nuevamente, personal. No le dijo Señor de nosotros los discípulos, sino que le dijo Señor mío y Dios mío, tras quedar asombrado comprobando que Cristo resucitó. Que tengamos esta experiencia, hermano, real, no virtual, real en nuestra vida, de que podamos reconocer el señorío de Cristo, de Dios en nuestras vidas. Un Señor a quien debemos clamar y suplicar, como lo dice el Salmo 38. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. De esa manera debemos acercarnos a Dios.
teniendo la clara dimensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Siempre me gusta dar el ejemplo de la canción muy conocida y muy en boga ahora, cristiana, que dice: no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Un Señor a quien debemos clamar y suplicar cuando, mirando la grandeza del Señor, miramos nuestra bajeza. Un Señor a quien estemos dispuestos a servir, como Pablo en su conversión, según Hechos 9:6. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es llamativo esto, hermano. ¿Qué quieres que yo haga? Es que a Pablo, como dicen los jóvenes, le cayó la ficha ahí en ese encuentro, camino a Damasco, en ese encuentro con el Señor. Y entendió que aquel a quien él perseguía a la iglesia, pero el Señor le dice: tú me persigues a mí, porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Y entendió claramente Pablo, conocedor de quién es Dios, y entonces lo primero que dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Un Señor a quien estemos dispuestos a servir, hermanos. Muchas veces la iglesia se resiente por aquellos hijos que dicen Señor, Señor, pero no sirven al Señor. Todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de, en la obra del Señor, de servir al Señor de la obra, con el claro concepto que también Pablo esboza allí en Corintios, diciendo que somos colaboradores del Señor, no los dueños de la obra. Señor, un Señor a quien estemos dispuestos a servir. Y el señorío de Dios no es completo, sino es un señorío aceptado en forma incondicional, tal cual lo hizo el ejemplo supremo, Cristo Jesús, en el relato de Marcos 14:36. Y decía en aquella oración de agonía allí en el monte de los Olivos, en Getsemaní, el Señor, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más, y esto es lo que tenemos que subrayar, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Un señorío aceptado en forma incondicional. Muchas veces va a ir en contra de nuestras percepciones, de nuestra situación, pero debemos aceptar el señorío de Dios en forma incondicional. Y en tercer lugar, esas dos lecturas que tuvimos al principio nos lleva a pensar en un tercer aspecto, en recurso, hermanos. ¿Qué recurso? El recurso de la intercesión, el recurso del intercesor con mayúscula. Se pregunta el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es el que está intercediendo por cada uno de nosotros, que vive para eso. Cristo resucitó y vive para eso. Por lo cual, dice Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, hermanos. También debemos subrayar esto, para interceder por ellos. Es el ministerio actual del Señor a favor nuestro. ¿Qué recurso tenemos en los mismos cielos, hermanos? Cristo intercediendo por usted y por mí. Un intercesor que nos
que me socorre, nos socorre. Alzaré mis ojos a los montes, se pregunta el salmista, tal vez viendo al caminar hacia Jerusalén para participar de esa fiesta solemne, tal vez viendo, alzando su vista el caminante y viendo tanta idolatría ahí en la montaña, elevado a esos dioses falsos. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Concluimos, hermanos. Entonces, como consecuencia de esa relación que se debe manifestar en una íntima comunión con Dios, como consecuencia de el reconocimiento del señorío de Dios en todas las áreas de nuestro ser, como consecuencia de ese recurso inestimable que tenemos en los mismos cielos, la intercesión de Cristo a nuestro favor, podamos vivir usted y yo plenamente la afirmación del salmista. No hay para mí bien fuera de ti. No, hermano, no nos equivoquemos, no busquemos nada, ningún bien fuera de Él, de nuestro Dios. El clima espiritual en el que nos desenvolvemos, la gracia en el cual debemos actuar, los recursos de Dios, su herramienta, el equipamiento que nos da. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No sé qué estará usted deseando, hermano, pero fuera de Dios, nada debemos desear. Debemos anhelar la persona de Dios, sus atributos imperecederos, su proceder para con nosotros. No hay para mí bien fuera de ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que sea así en usted y en mí. Amén.